Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo hablándote de algunos subgéneros literarios pues dentro de la literatura gótica. Así que no me voy a enrollar porque a lo mejor no me da tiempo a hablar todo lo que quiero y voy a intentar que el vídeo quede lo más corto posible. Así que sin nada más, vamos a comenzar. En la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Empezamos con el gótico sureño, que se desarrolla precisamente en esta región de los Estados Unidos, reflejando así pues la historia y la cultura precisamente de esta región. La ambientación pues suele desarrollarse en casas, mansiones antiguas, plantaciones muy extensas, ciudades pues más bien desoladas, un poco abandonadas, un poco olvidadas, o paisajes rurales que han sufrido pues algún tipo de desastre justamente cuando está desarrollando la obra, o bueno, digamos que los restos de ese desastre, es decir, que suelen ser paisajes, ya os digo, un poco que no están del todo bien. Normalmente suelen presentar personajes que son excéntricos y esta excentricidad se puede reflejar tanto físicamente, en el sentido de que tengan alguna deformidad, alguna extraña enfermedad, que sean excéntricos a lo mejor, ya te digo, físicamente, o que sean excéntricos psicológicamente, en el sentido de que tengan alguna cierta locura, algún tipo de trastorno mental, digamos que manías, obsesiones o fetiches extraños, que al final no dejan de simbolizar precisamente esta decadencia social, que es lo que se quiere reflejar precisamente en el gótico sureño. En estas obras nos vamos a encontrar que efectivamente hace mucho énfasis en la decadencia moral de los personajes, sobre todo es como una crítica precisamente a la decadencia de la sociedad aristocrática de los personajes de la obra, así que podemos ver la decadencia precisamente de estas familias aristocráticas a partir de la decadencia pues a lo mejor precisamente de la mansión en la que están habitando. Sí que es verdad que suelen incluir un tema o sobrenatural o de misterio, que es lo que hace que es lo que le suele dar este toque de misterio o de horror. Y muchas veces precisamente estos elementos sobrenaturales que están ocurriendo, o estas cosas extrañas, como digo, sobrenatural, paranormal, que están ocurriendo, muchas veces tiene que ver pues con lo que le está ocurriendo en sí al personaje, es decir, con el carácter psicológico del personaje precisamente mientras se desarrolla la obra. Así que muchas veces, como digo, pues este rollo sobrenatural se va a desarrollar a través de un conflicto interno que tiene nuestro personaje, o de algo, ya os digo, algo que le ronda al personaje, algo que le pasa, se va a ver reflejado a través de estos sucesos paranormales, pero más bien tienen un cariz psicológico. En este tipo de obras suele haber una crítica social en cuanto a la doble moral aristocrática, que esto lo vamos a ver en otros subgéneros, y por supuesto también una crítica al racismo, a la pobreza, la hipocresía religiosa, las jerarquías sociales y vamos, en sí los problemas que tiene la sociedad sureña. Al final el gótico sureño no solo ha impactado en la literatura, sino por supuesto también en el cine y en el teatro, y algunas de las obras pues de las que hay muchas obras, yo os voy a hablar de las que yo me he leído y luego vamos a hablar de algunas que no me he leído. Bien, de las que me he leído os puedo recomendar El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, Una rosa para Emily de William Faulkner, de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, y La gata sobre el tejado de Fic. Y obras que yo no me he leído pero que también entran dentro de este género, yo las recomiendo porque son las próximas que me voy a leer yo: Sangre sabia de Flannery O'Connor, y de Carson McCullers, Reflejos en un ojo dorado. Y ahora sí, vamos a continuar con otro subestilo, esta vez literario. Recordad que posiblemente esto lo vuelva a recuperar para hablaros de subestilos a la hora de vestir, porque hay un subestilo asociado al gótico sureño, pero ya hablaremos de él más adelante, seguramente en un short. Otro subgénero literario es el gótico americano, que se diferencia del gótico tradicional precisamente en que el gótico más tradicional sería el gótico europeo, y aquí en el gótico americano pues nos situamos en la región de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, sobre todo la ubicación. Ya es que ya sabéis que la literatura gótica tradicional, pues la acción ocurre en castillos, monasterios, mansiones, y en cambio en el gótico americano pues las cosas ocurren pues en un poblado pequeño, en un bosque, granjas, casas abandonadas, es decir, sitios que sean pequeños y que demuestren como aislamiento, soledad, ¿sabes? Como que sitios apartados que te den esa sensación de agobio y de soledad, de estar enfrentándote tú solo a algo que te está ocurriendo, que en este caso puede ser paranormal, pero siempre tiene muchísimo tinte psicológico. Y es que aquí la temática lo que explora es la fragilidad humana, por lo que hay un conflicto
entre la propia locura y desesperación del personaje. Así que esta lucha interna y la paranoia son los temas más recurrentes dentro pues, de este estilo literario. Si bien es cierto que a veces puede haber presencia de fantasmas, espíritus, elementos sobrenaturales, muchísimas veces estos elementos lo que reflejan son los miedos concretos del personaje principal de la obra. Aquí también hay una crítica social, solo que aquí lo que se critica es el puritanismo, la culpa, la represión social, y es que se utiliza el horror para criticar pues, las normas y valores de la sociedad de Estados Unidos. Entonces está muy bien la crítica porque, como os digo, sirve precisamente para criticar esta doble moral, lo cual es bastante interesante, siempre desde un punto de vista muy psicológico, donde, como os digo, los elementos sobrenaturales van a tener mucho que ver con los miedos y deseos reprimidos del protagonista. Los personajes suelen ser personajes torturados porque están atormentados por secretos oscuros, deseos que no deberían tener, o por traumas del pasado. Entonces nos vamos a encontrar con que en la obra pues están desesperados luchando contra este conflicto interno que les aborda. Y una de las obras más destacadas que nos encontramos en cuanto a referente a este tipo de literatura o de subgénero literario es precisamente La caída de la casa Ussher de Edgar Allan Poe, Shirley Jackson con La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo, Flores en el ático, que ya sabéis que es una saga que a mí particularmente me gusta bastante, y La leyenda de Sleepy Hollow, entre otros. Pero bueno, para empezar podéis empezar por esas, que ya sabéis que yo ya las he recomendado otras veces y la verdad que son obras que a mí me gustan bastante. Y por último os traigo el género gótico de Nueva Inglaterra. Aquí el ambiente del paisaje pues son con bosques densos, colinas onduladas, se puede ver la costa y se le suele poner una atmósfera bastante sombría y detallada. En cuanto a la historia y la cultura que hay en este tipo de obras, pues se suele tirar muchísimo de la mitología de la zona y también pues del tema de las brujas, sobre todo de las brujas de Salem. Se habla también de la colonización, de ciertas leyendas indígenas, casas antiguas, cementerios y pueblos con muchísima antigüedad que al final lo que hacen es pues dar este aire de misterio a la obra. De nuevo, por supuesto, aborda temas sobrenaturales y psicológicos. Ya sabéis, fantasmas, maldiciones o seres misteriosos. Pero también se aborda bastante el tema del aislamiento y la locura que puede provocar este y también pues la culpabilidad. En cuanto a la crítica social y moral que tiene este tipo de obras, suele ir directamente relacionada con el tema religioso y cultural, con el tema de la represión, el fanatismo y criticando precisamente esta doble moral. Y algunas de las obras que podemos encontrar son, por ejemplo, Carrie de Stephen King, La lotería de Shirley Jackson, El horror de Dunwich, precisamente de H.P. Lovecraft, La isla siniestra, y también de Stephen King pues El misterio de Shameless Love, también tenemos Cementerio de animales y también tenemos It. Como ves, son pueblos que están un poco aislados y que tienen este rollo tétrico. Sin nada más, bueno, espero que te hayan quedado claro estos subestilos literarios. Ya te digo que algunos los recuperaremos para hablar un poco pues de algunos subestilos en plan estéticas, pero otros no, algunos sí, otros no. Seguramente, no sé si haré una recopilación y hablaré de varios, o los haré por shorts porque son realmente bastante cortos. Seguramente recopile varios porque son cortos, pero como para un minuto, pues no son tan cortos, la verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y también te recuerdo que no te vayas sin darle like, compartir y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y recuerda que si quieres cualquier vídeo, pídemelo y yo te lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Modo oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías. En el mundo gótico tu nombre resuena. Madame Oscurite, en la oscuridad nos envenena. Con arte, cine y música nos hace soñar. En tu subcultura siempre queremos estar.